Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un jueves más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV, donde le doy la más cordial bienvenida a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, gracias Silvia. Como siempre, bien contenta, bien expectativa de tener a otra gran mujer exitosa en el programa de hoy, pero sobre todo siempre con las caídas de veintes de poner y proponer estos retos semanales, Silvia. Y quiero ver si se te ocurre alguno a ti o si te propongo alguno yo. ¿Cómo andas? Pues a ver, proponlo. Pues yo estoy pensando cuántas veces tiramos la toalla porque perdemos la fe. Y creo que un buen reto semanal es que ante todos los obstáculos y retos y dificultades que se nos presenten, tener fe y abrazar la fe para alcanzar lo que queremos sea la tarea de esta semana y de siempre, pero específicamente hablando de esta semana, ¿cómo ves? Me encanta, porque a mí la fe es la que me da la fortaleza y me da la seguridad de que puedo lograrlo. Yo creo que cuando pierdes la fe, te sientes como desahuciado. ¿Qué podemos decirles, Ale? Porque luego lo confunden con religión, lo confunden con otro tipo de circunstancias y la fe yo creo que tiene que vivir dentro de nosotros. Dos tips que podamos darles para que jamás pierdan la fe. Algo que a mí me funciona, Silvia, repetirme siempre en momentos complejos o retadores es, todo tiene una solución mientras te enfoques en trabajarla. Entonces, la fe es parte de decir qué tengo que buscar, en qué me tengo que enfocar para salir adelante. Y no nada más tener fe significa tengo fe y no hago nada, sino que hay que hacer cosas detrás de acciones, comportamientos, ejecutar lo que sea para poder resolver ese reto, pero siempre confiando en uno mismo para que esto suceda. Entonces, el chiste es enfocarlo y el chiste es comprometerte de lo que esté en tus manos para, con esa fe, alcanzar lo que quieres. Me encanta, yo creo que tiene que ser un reto diario, todos los días, no nada más el reto de la semana. Yo creo que la fe debe de ser parte de nuestra vida. Y fíjate que nuestra mujer exitosa de esta semana, pues es una mujer increíble que las va a motivar, les va a fascinar lo que ella hace. Y además de todo, siempre dice que la fe es la que la mantiene dentro de su ámbito. Y estoy hablando de Sofía Huet López. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Ella es parte de las becarias del International Women's Forum. Ahora ya se integró como miembro. Es integrante de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, quien desde diciembre del 2018, con el otorgamiento de licencia extraordinaria a petición del gobernador de Guanajuato, perdón, se integró a la administración estatal. En agosto del 2018 recibió de manos del presidente de la República la condecoración al mérito social conferida a quienes realizan hechos sobresalientes en beneficio de las relaciones entre la sociedad y la institución. Ella es maestra en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, así como licenciada con mención honorífica en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle del Bajío. Hizo un diplomado en mando policial y un diplomado en gerencia policial por la Universidad de Anáhuac, ambos en coordinación con la Policía Federal. Participó en el curso introductorio en Seguridad Nacional para funcionarios de la Administración Pública por el Centro de Estudios Superiores Navales de CEMAR y Colegio de Defensa Nacional de SEDENA. Como ven, una mujer muy preparada, que además cuenta con 5 diplomados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en los que se incluyen inteligencia y contrainteligencia, criminología y victimología, psicología criminal, teoría del delito y técnicas de investigación. Ella, como becaria del International Women's Forum, participó durante un año en un programa de liderazgo que incluyó capacitación en la Escuela de Negocios de Europa, INSEAD, en Fontainebleau, Francia, así como en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos. Ella siempre comenta que si una mujer ingresa al ámbito de la seguridad, ella cambia. Si muchas mujeres lo hacen, la seguridad es lo que cambia. Y yo creo que es lo que debemos hacer. Inició su carrera profesional en el ámbito de la comunicación, colaborando en la televisora estatal de Guanajuato, así como titular en noticieros de radio.
Fue asesora de la Vicepresidencia del Senado de la República. A finales del 2006 fue nombrada directora de logística en la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República y en 2008 fue nombrada directora de información en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Como ven, tiene un currículum que nos podríamos quedar aquí leyendo porque es una mujer guanajuatense que rompió paradigmas. Vamos a un pequeño mensaje de retos femeninos y regresando le vamos a dar la bienvenida a Sofía Wet. Pues aquí estamos de regreso felices de poder platicar el día de hoy con una mujer exitosa más que nos va a inspirar porque no se van a acabar todo lo que ella ha hecho y sigue haciendo hasta el día de hoy. Le voy a pedir a Ale que le dé la bienvenida a Sofía. Hola Sofía, bienvenida a este programa de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Estamos encantadas de tenerte. Muchísimas gracias, Silvia, Ale, pues yo más que contenta y de verdad bien agradecida de poder participar en este espacio, agradecida de la atención y por supuesto con toda la disposición y la alegría de poder compartir lo más posible y que sea útil para otras mujeres. Yo creo que vas a motivar a muchas, empezando por nosotras, porque tu profesión, como que muy pocas mujeres la visualizan y me parece maravilloso, porque con esta parte femenina, con esta emotividad y con esta sensibilidad, yo creo que has logrado hacer muchos cambios y va a ser padrísimo el que nos compartas. Y quisiéramos empezar desde que eras chiquita. ¿Qué te soñaba siendo policía? ¿Quién te inspiró? ¿A qué jugabas? Cuéntanos un poco. Fíjate, Silvia, que yo desde chiquita sí quería ser policía, pero en México la realidad es que es muy complicado, incluso hoy, aunque ya hemos avanzado muchísimo, avanzado y retrocedido también hay que decirlo, en que alguien quiera ser policía por vocación es complicado. ¿Por qué? Porque, digo, en mi caso yo soy de un pueblo relativamente chiquito, mi pueblo se llama San Francisco del Rincón, que yo digo que es productor de zapatos, zapato tenis, escobas, sombreros y presidentes, que justamente el expresidente Fox pues es oriundo de este municipio. Entonces es un municipio de 110,000 habitantes, entonces no es como que te fueras a formar a la fila de la policía de tu pueblo para ser realmente alguien profesional en el ámbito policial. Hemos ido transformando en este país los modelos para ejercer la función policial, incluyendo perfiles profesionales, pero esto tiene pues muy pocos años, hace muy pocos años que surgió la carrera de criminología, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, en mi caso, pues sí, siempre hubo ese deseo, pero de ser como las policías de la televisión que yo veía, pero no había una ruta clara para hacerlo. Yo tenía claro, por ejemplo, que no quería ser abogada tampoco, porque me parecía que eso podía desvariar un poco mi camino hacia dónde quería ir. Y entonces yo aposté por la comunicación, curiosamente, porque consideré que podía ser un factor para incidir en el tema de la conducta de las personas. Por eso es por lo que estudié comunicación. Pero hay un amigo que me dice que uno inconscientemente se prepara para lo que siempre ha deseado. Y creo que en mi caso, pues así fue y así fue como yo llegué a cumplir mi vocación policial. Oye, Sofía, pero cuando eras chica, cuéntanos un poco más, ¿qué le decías a tus papás? Voy a ser policía. ¿Te decían no? No era un tema que se conversaba en casa y cuando decides escoger una carrera que no fue obviamente esta, ¿cómo es que en tu familia te apoyan o te apoyan? ¿Cómo en ese momento de escoger qué estudiar, cómo llegas a esa decisión? Basado en, no sé, cuando éramos chicas que te decían, no puedes ser actriz porque, o sea, actriz te va a ver muy mal y o artista no te pagan.
sea, ¿qué pasó en tu casa? ¿Cómo fue el entorno? Bueno, decir que quería ser policía, aunque hubieras querido, digamos ya de manera muy clara, yo creo que en la opción de nadie está decirlo en su casa. No me imagino a alguien que le digan, a menos de que venga de familia de policías, no imagino a alguien a quien le aplaudan. Y en mi caso, alguna vez hice un comentario, no recuerdo exactamente qué comentario hice, pero sí recuerdo las caras que me hicieron. Estaba yo creo que en la secundaria, y las caras fue de, eh, digamos, de total asombro no voy a decir descalificación, pero un asombro de qué estás diciendo, de qué estás hablando. Entonces, pues evidentemente eso jamás se volvió a tocar, porque finalmente tiene que ver mucho con la cultura mexicana y con lo que hemos vivido en nuestro país en el ámbito o en la interacción sociedad-policía. Entonces, pues no era como que una opción que se hablara en casa, ¿no? Me costó mucho trabajo escoger una licenciatura. Me costó mucho trabajo estudiar una carrera. Sin falsas modestias, siempre he sido buena para la escuela. Lo mismo me iba bien en física que en matemáticas, que en español o que en biología, pero no encontraba yo realmente qué quería estudiar. Me costó muchísimo trabajo. Como les comentaba, yo no quería estudiar derecho y finalmente pues decidí por comunicación. Mi papá sí quería que estudiara derecho, de hecho, en una de esas decisiones raras, porque nunca han sido impositivos en mi casa, me llegó con una ficha para ir a presentar un examen de admisión en derecho en una universidad a la más a la que yo no quería entrar. Me pareció rarísimo que lo haya hecho y pues la verdad es que ni siquiera fui al examen. Eh, entonces estudié comunicación, pero pues porque era lo que más o menos podía gustarme. Y la pasé bastante bien en la carrera, fue una carrera que disfruté, me la pasé bien, no me requirió, tengo que decirlo también, mucho esfuerzo. Finalmente eran áreas que yo dominaba, desde niña leía mucho, entonces el tema de poder comprender estructuras desde gramaticales, redacción y eso, pues de alguna forma se te va dando con el tema de la lectura. Entonces la pasé bien en la carrera y tuve eh, una época estudiantil que además en la que trabajaba. Alguna vez llegué a tener como 3 trabajos en la universidad, pero que me permitía, digamos, de alguna forma jugar con los tiempos. Entonces, pues fue una etapa bastante divertida y que yo creo y estoy convencida de que hoy me da las herramientas para desarrollar mi función. No, y además eres muy buena comunicadora, muy rico tu plática, o sea, siento que sí traes ese don. Oye, ¿y cómo arranca tu carrera ya profesional? ¿Dónde es tu primer trabajo? ¿Cómo logras meterte? ¿Qué opina tu familia? Platícanos. Mira, Silvia, yo en temas de trabajo, desde muy chica empecé a trabajar. Yo estaba todavía en la universidad cuando entré a dar clases a secundaria. De hecho, yo estudiaba en la Universidad de La Salle y daba clases en secundaria de La Salle. No me pasó una, sino 2 o 3 varias veces. Incluso me tocaba que alguien que no me ubicaba me intentara meter al salón, ¿no? O me dijeran que si no quería participar en los bailes de 15 años colectivos. Y yo, no, espérense, yo soy aquí la maestra. Así empecé, daba clases, eh, después entré a medios de comunicación, a la televisora estatal, y después entré a campañas porque quería saber cómo era ese aspecto de las campañas. Y el año 2006 en específico fue un año pues muy sui generis para mí, porque lo inicié en un noticiero de radio en ese momento y como por ahí de febrero, marzo, el noticiero anunció que iba a cerrar la Plaza de León, que era donde yo estaba trabajando. Entonces digamos que por primera vez me encontré en mi vida pues sin trabajo, porque esa era la realidad, o sea, terminaban el noticiero y me puse a ver qué opciones tenía. Afortunadamente había muchas puertas abiertas y decidí irme por la que podría ser menos duradera, pero para mí dejarme más aprendizaje, que era el ámbito de las campañas. Entonces, para no hacer el cuento largo, digamos que inicié el 2006 en radio, me quedé sin trabajo y lo concluí el 2006 en Presidencia de la República, que fue pues ese año de la elección. Yo me fui de la Ciudad de León a la Ciudad de México, yo creo que en una de las épocas que han sido más retadoras en toda mi vida, eh, que si alguien me hubiera dicho cómo iba a concluir el año en enero, nunca se los hubiera creído porque pues es muy difícil de poder dimensionar eso, aunque sí he de decir que en esta misma programación que desde la niñez uno se hace de manera inconsciente, yo siempre creí de niña que iba a trabajar con el presidente. O sea, no sabía ni cómo, ni qué era, no sabía nada, solamente tenía como esa visión.
como he tenido en muchas ocasiones o varias ocasiones algunas visiones muy parecidas. Oye, Sofía, y háblanos de esos retos, porque te oímos hablar con esa calidez con la que hablas y esa claridad con la que comunicas, y suena como muy sencillo. Y estamos convencidas que muchas veces llegar a tus éxitos pues requiere de tropiezos, de fracasos, de momentos sumamente difíciles. ¿Qué fueron los retos para ti más complejos, más complicados que has tenido que enfrentar y que has manejado o cómo los manejaste? Cuéntanos. Uno de los principales retos que he tenido, Ale, es que finalmente, y que tiene que ver con este cambio en la Ciudad de México, en estados de la República, como por ejemplo en Guanajuato, yo estoy convencida de que como no hay mucha competencia, me refiero, que no tienes que competir por el transporte, por el trabajo, etcétera, la gente es esencialmente buena, o sea, no desarrolla ese sentido de malicia o de querer avanzar sobre o con los demás. Entonces, cuando yo llego a la Ciudad de México, pues para mí, para empezar, aunque pues, mis abuelos vivían aquí, pues yo venía seguido cada vacaciones, fue difícil porque ya no es lo mismo venir de vacaciones que venir a trabajar, conocer el tráfico del diario, tener que manejar tú, tener que ubicarte. Y en esa época, pues no había más que la guía Roji. Yo llegué prácticamente a extenderla sobre mi cama y poder comprender las vialidades y el más grande reto fue el tema el recurso humano, la gente con la que yo trabajaba. Yo llegué a posiciones directivas, llegué como directora, subdirectora. Entonces, imagínense ustedes una jovencita de provincia viniendo a una posición directiva sobre gente que había trabajado ahí durante muchos años. Entonces, el tema de la grilla, perdónenme que lo diga así, pero creo que ahí englobo todo, pues era muy complicado y yo francamente muy inocente, ¿no? También viví casos de acoso sexual que se transformó después en acoso laboral en Presidencia de la República. eh, y no saber cómo manejarlos fue muy difícil. Y no solamente eso, sino también perder amigas, amigos. Ustedes recordarán que durante el sexenio del presidente Calderón hubo dos accidentes aéreos. En uno de ellos yo perdí una amiga que quería muchísimo, que además para nosotros como colaboradores, trabajadores, en este caso de Presidencia de la República, pero también para nuestras familias, nos movió mucho porque era una situación que nos pudo haber pasado a cualquiera. Eh, ¿Por qué? Porque esta amiga viajaba en un avión institucional, como en el que viajábamos en muchas ocasiones nosotros. Entonces, sí fue un golpe duro, o sea, es algo que yo creo que a la gran mayoría que estuvimos durante esa época en gobierno federal, en presidencia, nos marcó de por vida. Y creo que esa época de la violencia laboral, del acoso, de estas pérdidas, pues sí finalmente te hace madurar de una manera muy importante y poder distinguir a partir de ahí cuáles son los retos verdaderos y qué es realmente eh, los problemas, cuáles son realmente las dificultades. Alguien me preguntaba, oye, pero ¿no te da miedo, no sé, que convives con tales personajes y demás? Yo en mis adentros, pues es, uy, si supieras todas las que he pasado, lo de ahorita es como que ya un evento más, no lo más complicado, porque digamos, de las dificultades de la vida ya me gradué. Estos son, digamos, diplomados que uno va pasando y que de los cuales también sigo aprendiendo, pero ya en un sentido diferente, con una madurez distinta y con una certeza de quién soy y hacia dónde voy y cuáles son las batallas que efectivamente tienes que dar y cuáles probablemente esquives o que hagas creer a la otra persona que las ganó, también eso las tienes que decidir. Yo creo que estar bien definida, saber lo que uno quiere y hacer todo lo posible para lograrlo es lo importante. Y aquí lo que buscamos en este programa, pues es exactamente eso, conocerte, ver qué es lo que realmente anhelas ser y hacerlo lo mejor que puedas, ser tu mejor versión dentro de eso, ¿no? Y creo que tú lo has logrado. Cuéntanos, ¿cómo te volviste policía? Es así como increíble. Pues mira, Silvia, yo, como se los comentaba, siempre había querido ser policía, ¿no? Yo cuando conocí a la Policía Federal, me pareció algo impresionante. De hecho, yo recuerdo exactamente el momento en el que para mí fue de iluminación, aunque no fue mi especialidad, o digamos, yo no estuve en carreteras propiamente arriba de una patrulla. Yo recuerdo perfecto que venía yo de Guanajuato en mi carro, yo ya trabajaba en presidencia,
y había una zona de Guanajuato a México, a partir de la Querétaro, México, que no sé si ustedes lo ubican, pero son unas curvas muy sinuosas. Y yo recuerdo perfecto que me rebasó una patrulla, una Charger de Policía Federal, y la manera en la que se conducían, la velocidad a la que iba y la firmeza con la que iba, tengo que decirles que a mí me dejó impresionada. En un pequeño acto tan sencillo como la presencia de una patrulla en la calle. Y pues empecé a conocer más del tema. Yo trabajaba todavía en presidencia y en ese momento se dio un cambio, ¿no? Estaban buscando quién se fuera a la Dirección General de Comunicación Social, la Secretaría de Seguridad Pública. Yo no sé si por mi carácter o por algo, me invitaron a mí a irme junto con el equipo que iba para allá. Decido irme para allá. Y ahí empiezo, pues, sí desde el ámbito de la comunicación, pero finalmente conoces un poco más las entrañas del ámbito de la seguridad. Y después ocurrió que tuve una invitación para integrarme ya a Policía Federal, eh, digamos, derivado de mis buenos resultados que había estado teniendo. Me invitaron ya a integrarme como policía y pues ahí pues se abrió toda la caja de Pandora para mí en cuanto a temas, a experiencia, a acceso a perfiles que además pues tenían muchos años en este ámbito de la seguridad, de los cuales aprendí muchísimo. Y yo fíjate que le preguntaba a alguien hace algún tiempo, porque además ocurre de repente que te dicen, bueno, una cosa que sí es importante es que en Policía Federal lo que hicieron fue convocar perfiles de distintas profesiones, o sea, es decir, con licenciatura o ingeniería para integrarse a la policía. Entonces tenías desde químicos, psicólogas, abogados, pedagogas, es decir, todas las profesiones que habían, cómo cabía la comunicación. Entonces yo le preguntaba a alguien, y más en este país que hemos padecido tanto de las cuestiones de comunicación en la seguridad, que han procurado siempre mantenerlo como cosas y entes cerrados. Es más fácil que una comunicadora se haga una buena policía a que un buen policía se haga un buen comunicador. Y creo que eso ya lo hemos visto en la historia de nuestro país una y otra vez, y de cómo si no se sabe comunicar, vuelves a las instituciones opacas y oscuras con un montón de historias, ¿no? Leyendas urbanas sobre los personajes, lo cual es algo que yo he procurado hacer y que gracias a justamente ejercicios como estos, es que la gente se quite como esas telarañas y esas leyendas que van tejiendo alrededor de las personas y podamos conocer realmente quiénes son las personas que tienen ciertos cargos o si tienen ciertas responsabilidades y podemos encontrar que no son muy diferentes a nosotros, a nosotras, y creo que eso genera un poco más de empatía. No, definitivamente a veces opinamos sin realmente tener información real, contundente, que nos permita tener como una opinión que no sea sesgada o basada en leyendas urbanas. Qué interesante, Sofía, y escucho que has trabajado todo este tiempo y te gradúas y siempre estuviste en la parte laboral. ¿Cómo manejas ese equilibrio tan difícil en ocasiones para muchas mujeres para tener la vida personal familiar y cómo darle peso? Estamos convencidas que cada quien tiene su fórmula y que mientras para ti sea cómoda esa fórmula, pues el balance va a depender de cada uno. ¿Cómo ha funcionado para ti llevar la parte familiar y profesional? Sobre todo tomando en cuenta que nos están escuchando muchas mujeres que queremos inspirar a que no está peleado uno con el otro, pero que a lo mejor tu historia pueda ayudar a entender cómo es este equilibrio. Pues en el ámbito profesional, pues evidentemente yo siempre he sido un poco hermética por los temas que uno vive y demás, que además no son cómodos en muchas ocasiones ni para uno y evidentemente jamás los vas a compartir. Pero aún y dentro de esta esfera que a veces uno hace alrededor, yo estoy convencida de que tienes que tener tres cosas presentes. Primero, tus amistades, ¿no? Y no digo por orden de importancia, sino en orden de enlistar. Primero, tus amistades, porque finalmente, y ustedes lo saben, que a veces acceder a posiciones de poder o a puestos muy rimbombantes te puede hacer perder la cabeza y realmente perder la visión de quién eres. Yo en mi caso, sí algo he procurado durante todo el desarrollo de mi vida profesional es mantener a mis amigas y a mis amigos. Yo hasta el día de hoy sigo teniendo de mis amigas, a las que estuvieron conmigo en la primaria, procuramos vernos una vez al mes, platicar de tonterías, platicar de cosas importantes,
Y creo que eso es importante, porque al final ellas saben quién soy desde siempre, desde que hacía travesuras en la escuela, que no hacía muchas, pero digamos que si alguien quiere saber alguna travesura que hice, son ellas. Y evidentemente de las personas que van llegando a tu vida de las cuales quieres conservar su amistad, porque algo te aportan y algo tú también les aportas. Entonces, para mí ese tema de conservar a las amigas y a los amigos es fundamental. Después el tema de la familia, yo estando en la Ciudad de México, siempre procuraba ir cada 15 días, no importaba qué tan cansada estuviera, qué tan estresada estuviera, qué tanto hubiera viajado, porque además en presidencia tuve una época en que me tocaba viajar pues prácticamente a muchos lugares del mundo. No se podía estar en Francia y el siguiente fin de semana comprando tortillas en la tortillería de la esquina de mi casa, en mi pueblo. Pero ese tipo de balances creo que son los importantes, de recordar siempre quién eres y de dónde vienes y además dónde están tus afectos, porque eso es lo más importante. Y en el tema de pareja, pues evidentemente también este balance de poder compartir, de poder valorar qué es lo importante sobre lo urgente, porque lo urgente siempre va a existir. En mi caso, pues yo me tardé en tener a mi bebé. Yo tardé muchos más años que mis amigas, porque para mí era muy difícil lograr ese equilibrio. Si yo hace 10 años, por ejemplo, hubiera tenido un bebé, probablemente hubiera sido un bebé pues de niñera o yo hubiera tenido que renunciar para poderlo cuidar. Hoy, pues creo que tengo un poco más de equilibrio en mi vida, lo disfruto enormemente, ya no hay un estrés y una angustia por estar alcanzando algo. Hoy estoy presente no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo intelectual cuando estoy con mi bebé con tiempo de calidad, cosa que probablemente hace 10 años pues no hubiera comprendido en absoluto, porque la prisa y la angustia estaba en otro lado. Qué padre. Pues sí, son estar totalmente certera de qué quieres. Y así es como logras ese equilibrio y el poder manejar tu vida en una forma mucho más positiva que te lleve a sentirte plena. Qué padre, Sofía. Oye, ¿y tú cómo te ves en el futuro? ¿Te ves en la Guardia Nacional todavía? ¿Te ves dirigiendo algo? ¿Te ves de presidenta? ¿Cómo te ves? Yo tengo una creencia que me ha funcionado toda la vida, porque si no, no podría comprender cómo he logrado estar en los ambientes laborales que he estado, y tengo la confianza y la certeza en que uno tiene la obligación, uno de mantenerse como una persona buena, porque obviamente las tentaciones siempre están a tu alrededor, no importa en qué ámbito estés. Primero te tienes que mantener como una buena persona apegada a tus valores y siempre estando del lado correcto. Eso es definitivo. Segunda, preparándote, no quedarte con lo que ya sabes, sino aprendiendo. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo el doctorado que está siendo muy divertido entre trabajo, bebé y doctorado. Mi vida es muy divertida últimamente. Y además ama de casa, porque uno nunca deja de serlo. Y trabajar por un bien común. Entonces yo creo que estos tres factores te llevan al lugar al que tienes que estar. Te llevan al lugar en el que puedes aportar. Yo siempre lo que he buscado es, sí, nuevas oportunidades, pero sin dejar de visualizar que yo como persona y mi familia estemos bien. Porque de nada sirve que tengas una gran oportunidad laboral si eso rompe tus valores, tu equilibrio, tu familia, tu entorno incluso. Entonces, yo me veo en el futuro, primero, manteniendo estos valores y esta congruencia que siempre he tenido, pero sobre todo me veo impulsando a lo que yo siempre voy a aspirar. Si una mujer ingresa al ámbito de seguridad, las mujeres son las que cambiamos. Nos masculinizamos, retardamos nuestra maternidad o prácticamente no la tenemos. Eh, Se generan una cantidad de circunstancias. Y por el otro lado, si somos más mujeres las que ingresamos al ámbito de la seguridad es la que cambia. Hoy en México hemos vivido una historia en donde la visión masculina ha sido la más constante en las políticas públicas en materia de seguridad. La presencia de las mujeres es mínima, es escasa, es muy corta en la toma de decisiones y la realidad es que ahí están los resultados. Hemos tenido más, menos, mejor, pero resultados relativamente parecidos. A las mujeres en muchas de las ocasiones nos dicen que somos muy sensibles para estar en el ámbito de la seguridad. Y yo en algún momento tuve, escuchando una plática, este instante en donde entiendes muchas cosas
Y la frase que escuché fue, haz de tu mayor debilidad tu mayor fortaleza. Y entonces yo entendí que si mi sensibilidad era vista como mi mayor debilidad, pues en realidad si hablamos en términos de seguridad, la sensibilidad podría ser la mayor fortaleza para hacer las cosas de una manera distinta y provocando resultados diferentes. Entonces, en ese sentido, yo me veo como lo que hoy estoy procurando y haciendo es impulsando a más mujeres a estar preparadas para que cuando se requieran mandos en todos los ámbitos, municipal, estatal y federal, puedan levantar la mano, sabiendo que tienen no solamente los conocimientos, digamos, técnicos, sino también los conocimientos en materia de liderazgo, en materia de inteligencia emocional, en materia de expresión de sus emociones incluso, ¿no? Entonces, yo me veo como alguien que sí ha logrado, que sí logró hacer un cambio en la visión de la participación de las mujeres en el ámbito de la seguridad. Y estoy segura que lo estás haciendo y que lo vas a seguir haciendo porque insisto, con esa claridad con la que contagias lo que comunicas y cómo visualizas el valor que les vas a dar, estoy segura que lo vas a lograr. Yo quiero aprovechar a pedirle a toda la gente que nos escucha que nos sigan, se suscriban en el canal de Retos Femeninos TV en YouTube, le den suscribir, le den la campanita para que les esté avisando cuando hay estos programas tan increíbles e inspiradores como el de Sofía. Síganos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos. Y no hay pretexto para no verlo, porque si no lo puedes ver, lo puedes escuchar en Spotify. Así que esperamos que nos sigan. Y se acerca al final del programa, Sofía. Yo me quedo muy emocionada por lo que compartes, por esa visión tan clara, tan transparente y tan honesta que tienes de apoyar a que más mujeres en el ámbito de la seguridad y que puedes ser, yo te veo, como dices tú, pero yo te veo como esa mujer que dejó huella y que hizo esa transformación en crear que más mujeres participen. Silvia, ¿con qué te quedas tú? Bueno, yo aquí ratifico que cuando llega una mujer ganamos todas. Definitivamente las mujeres, por el simple hecho de llegar, estamos haciendo muchos cambios y abriendo muchas puertas, impulsando a muchas mujeres en donde estemos. Qué padre, Sofía, me encantó escucharte. Seguramente muchas de las que hoy nos acompañan y el programa se queda, así que lo compartirán y te verán. Esperemos que miles de mujeres para que entiendan que en el ámbito en el que te quieras mover, tú que estás en un ámbito tan difícil y complicado, como se le ve, y yo creo que tú lo estás transformando porque le das esa cara amable y siempre nos corriges, ¿no? De lo que se dice y la realidad. Entonces yo creo que sí vas a impactar y vas a motivar a muchas mujeres a que se animen y se atrevan, porque mientras más mujeres participen como tú en un ámbito tan importante, pues yo creo que vamos a tener un país mucho mejor. ¿Cuál sería otra frase que te encante, que te haya marcado, ya sea tuya, de alguien famoso, que quisieras compartirnos ya para cerrar el programa? Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay una frase de Santa Teresa, una oración que a mí siempre me ha gustado y que ha estado presente en mi vida, que es, se las voy a leer directita porque creo que es tan buena eh, que vale la pena decirla directamente. Aquí no te preocupes porque te editamos. Perfecto, porque me agarraron Búscala así fuera del... tranquila. Ah, ya la encontré. O si quieres, vuelve a decir, bueno, la frase que les quiero compartir. Perfecto. Ah, bueno, pues una de las frases o de las inspiraciones que han estado más presentes en mi vida durante los momentos más difíciles es justamente una de Santa Teresa. Y es nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta porque solo Dios basta. Para mí esta frase, específicamente la de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, es poder comprender que nada es para siempre y que si tú estás con la fe en Dios y que si tú sabes que estás haciendo las cosas de la forma correcta, todo, incluso lo malo, va a pasar y va a dar lugar a, como cuando deja de llover y todo se aclara, justamente eso es lo que te viene enfrente. No importa lo difícil que haya sido el momento, siempre vienen buenas cosas cuando confías en Dios. Entonces, sí es algo
religioso, porque al final de cuentas yo estoy convencida de que muchas personas en el ámbito de seguridad no podríamos lidiar con lo que vemos si no tuviéramos salud mental y fe en Dios. Y creo que estos dos componentes son indispensables para quienes vemos en el ámbito de la medicina, de la pedagogía, de la psicología, casos difíciles, porque lo que nos toca ver en seguridad, pues es también a una sociedad enferma en ocasiones, y duele. Entonces, para mí esa oración de Santa Teresa siempre va a estar presente porque es la que me da esta calma para saber que incluso los momentos más difíciles también pasan. Me encanta. Y fíjate que el reto de esta semana que pusimos fue exactamente no perder la fe, porque la fe mueve montañas y la fe es lo único que te puede dar fortaleza para continuar. Muchas gracias. Las invitamos aquí el próximo jueves a otro programa más de Mujeres Exitosas. Gracias, mi Ale. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Silvia, gracias, Ale, y pues gracias a todas las que nos están viendo. Y para mí siempre un gusto estar en estos espacios y sobre todo, pues siempre a la orden, lo que necesiten.